Muy buenas noches a todos y sean una vez más bienvenidos a esta página Creyente Clandestino. Y hoy, esta noche, vamos a tener una cápsula de reflexión. Recordemos que esta página tenemos una charla que es la del árbol siniestro. Ya hemos tocado varios temas del árbol siniestro, pero digamos que hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis en esto y vamos a hacer esta cápsula de reflexión acerca del Halloween. Se está aproximando esta fecha y pues bueno, hablemos un poquito de esta fecha, de las tradiciones y bueno, todo esto. Bueno, sin más ni más, queremos darle un saludo ahorita a Alejita, que nos saluda aquí desde Brandon, a Yomar Ávila, que está en Colombia, a Daniel González, que creo que también está en Bogotá, a Jocelyn, que también se está uniendo, que está también de Canadá. Bueno, y un saludo a todos los que siguen uniéndose en este programa de Creyente Clandestino. Bueno, arranquemos porque hoy necesito que estén sentados y que tengan su bebida al lado, a su agua o su refresco, porque esto va a estar largo. Bueno, arrancamos. ¿Qué es la percepción de la gente en cuanto al Halloween? Cuando uno le habla a la persona sobre Halloween, ellos prácticamente van a decir, no, esto es una fiesta inocente, es una de las cosas que siempre van a salir. Van a decir, es una fecha para los niños, si no hago nada malo, no es mala. Entonces, digamos que dicen, no, si yo no estoy haciendo nada malo, no tiene por qué ser mala, es solo por diversión. Es una de las cosas más frecuentes que ustedes van a hacer. No, esto yo lo hago solamente por diversión. Es una tradición para compartir en familia. Entonces, digamos que ya la gente dice, no, esto es familiar, esto tiene un ámbito totalmente diferente, ¿no? O lo hago por los niños, no por mí. Entonces, esta es la percepción de la gente. Esto no tiene nada de malo, pero recordemos que muchas de esas cosas son por conocimientos. Recordemos lo que dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pues bueno, hoy estamos acá para aprender algunas cositas. Actividades y símbolos. Las actividades, nosotros sabemos, o mal que bien algún día participamos los que alguna vez fuimos del mundo en este tipo de fiestas. Entonces, ejemplo, lo que es disfrazarse, ¿cierto? Salir con la calabaza, ir a pedir dulces, y prácticamente todo eso es el entrenamiento para los que crecen. Prácticamente ya están para las fiestas, lo mismo son estos paris, estas fiestas, con esta temática de Halloween, se comparte bebida, incluso algunas veces droga, y bueno, entonces entendemos que eso está normal, que eso está bien. Dentro de los símbolos encontramos los murciélagos, la noche, las calaveras, las brujas, los gatos, las escobas, las pócimas, los venenos, los árboles secos que se están como cayendo. Todo ese tipo de simbolismo se utiliza para la época de Halloween. Un saludo a Jonathan Rocha, que nos saluda desde Bogotá. Bueno, entonces vemos acá, por ejemplo, los dulces. Es algo también súper característico de Halloween y que los niños salen y piden sus dulces. Uno diría, bueno, muy inocente eso qué tiene de malo. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Ejemplo, esto, que ya se hacen, digamos que unas cenas especiales, o por lo menos acá en lo que es Canadá y lo que es Norteamérica, se ve bastante fuerte. Saludo a Clara, que nos está saludando en Suezca, creo, pues, Colombia, a Rocha, que también nos está saludando desde Winnipeg, a Luz Natalia, que nos está saludando desde Bogotá. Y eso es lo que está pasando. Prácticamente en Canadá vemos que la fiesta, o en Estados Unidos, esta fiesta es bastante fuerte. Incluso mucha gente gasta unos buenos miles de dólares decorando su casa. Entonces, espantos, zombies, todo lo que tenga que ver con este reino oscuro, ¿no? Entonces, vemos todo esto. Eso es prácticamente lo que se hace. Pero si hablamos del origen del Halloween, tenemos que remontarnos bastante atrás y empezar a hablar de los celtas. Para los que han ido siguiendo lo que ha sido los programas de Creyente Clandestino, por ahí hemos nombrado un poco los celtas. Entonces, los celtas tenemos que ubicarnos en un lugar. Entonces, vámonos para Europa. Y tenemos que ubicarnos en la parte central de Europa, en la parte occidente de Europa y en la parte norte de Europa. Cuando hablo de la parte norte de Europa, estamos hablando tanto de Irlanda, Gran Bretaña. Entonces, digamos que toda esta parte es donde se originó eso. Pero ya tenemos un lugar, ahora tenemos que ubicarnos en un tiempo. Digamos que en esta línea temporal, este puntico de acá, dentro de la romanización, es el nacimiento de Cristo, ¿cierto? Tenemos que irnos hacia atrás, aproximadamente 500, 600, y algunas personas especulan a decir que hasta 900 años antes de Cristo
ya existían los celtas. Bueno, ¿de dónde vinieron todos estos grupos? Bueno, ya algunas personas que han estado pendientes de esto, pues sabrán de dónde han surgido estos grupos. Pero bueno, sigamos. Entonces ya tenemos una línea temporal de donde se ubicaron 400, ubiquémonos en 600 años antes de Cristo y en un lugar llamado Europa. ¿Qué hacían? O digamos que era especial de ellos. Los celtas se dedicaban preferentemente a la ganadería, ¿cierto? Pero también practicaban una agricultura y el comercio. Asimismo, elaboraban piezas de cerámica, tejidos de lana y además, ojo con esto, dominaban la metalurgia y fabricaban útiles y armas de bronce y de hierro. Esto es para la época del hierro, o sea, donde hay esa transición entre bronce y hierro. Pero es bien interesante, incluso los romanos quedaban sorprendidos de la tecnología de la metalurgia que tenían los celtas. Entonces los romanos, ni siquiera los romanos con sus grandes ejércitos tenían esta tecnología. Vamos a hacer un paréntesis dentro de esta historia de Halloween para que recordemos algo. ¿Quién era el personaje o el herrero de la séptima generación de Caín que sabía de metalurgia? Bueno, Tubal-Caín, para los que no saben el nombre, Tubal-Caín. Entonces, recordemos de a dónde viene ese conocimiento y recordemos prácticamente a quién se lo dieron. Entonces, digamos que esto era una prueba que decía que cierto grupo específico de personas tenía mayor conocimiento que otro. Incluso en esta época había gente que todavía trabajaba incluso el hueso. Y ya habían este tipo de tecnologías. Sigamos. La escritura de estos pueblos celtas tenía una escritura formada por símbolos llamados las runas. Estos prácticamente son esos glifos que nosotros vamos a encontrar o símbolos que se conocen como runas. Esa es la escritura y más adelante vamos a ver un poco sobre esto. La religión. Tenían muchos dioses que eran fuerzas de la naturaleza, no disponían de templos, no muy grandes, y los ritos eran realizados por los druidas al aire libre. Todo el mundo respetaba a los druidas. Entonces, el druida era la imagen del sacerdote que le pertenece a los celtas. Nosotros hemos visto, ejemplo, películas como El Señor de los Anillos. Gandalf es prácticamente una representación de lo que era un druida. Magos blancos y todo eso, ese tipo de representación. Entonces, estos druidas practicaban estos ritos al aire libre. Muchos de estos ritos se realizaban en este tipo de templos que eran hechos con piedra y muchos de estos lugares hasta el día de hoy se mantienen en pie, como esta foto de aquí abajo, Stonehenge. Eso es una foto totalmente moderna. Alguna gente todavía se explica cómo subieron esas rocas hasta allá o con ayuda de quién sería la pregunta a veces. Pero bueno, ellos practicaban ese tipo de ritualismo acá. Vamos a ver un poquito la palabra druida. Proviene del griego quadrus o del celta drus, que significaba roble. Vamos a ver lo importante para ellos que era el roble. Los druidas eran los sacerdotes de los celtas. El énfasis en las hogueras, vamos a tener en cuenta estas líneas rojas, de las hogueras, se vea que los druidas tienen la creencia que al quemar vivo un viejo roble, reencarnaría en un sacerdote druida. En el roble creían en las plantas, en un sacerdote druida. En el roble creían en las plantas llamadas muérdago, ojo acá, que se utilizaban para ceremonias secretas. Ellos tenían la creencia que eran uno con la naturaleza y practicaban la meditación trascendental. Cosas en tener en cuenta de esto. Primero, meditación trascendental, cosa peligrosísima, ¿cierto? Ya habíamos visto un poco de cómo estas cosas de la nueva era no son tan nuevas y realmente sí tenían unos poderes que eran bastante oscuros y que, ejemplo, la limpieza de chakras y que el kundalini, que entra la serpiente y toda esa cuestión que uno dice, eso está un poco fuerte, heavy, esto está muy oscuro. Bueno, todo eso también tiene prácticamente un origen acá, esa meditación trascendental, las ceremonias secretas, el muérdago como planta, la reencarnación. Bueno, y las hogueras. Hablemos un poquito, empezando por aquí, por las hogueras. Hacer fogatas no es que sea malo, todo el mundo aquí ha ido a acampar, se ha ido a reunir frente a una fogata y eso es muy normal. Pero digamos que aquí hubo una utilización de los símbolos. Cuando se hacían este tipo de fogatas, llegaban muchos insectos atraídos por la luz.
¿Y quiénes eran atraídos por esos insectos? Pues claro, los murciélagos. Entonces los murciélagos tenían una disposición de alimento con estos insectos. Entonces empezó a relacionar digamos que el icono, no el animal, sino el icono del vampiro o de este murciélago con los druidas o con estos ritos realizados en la noche. Vuelvo y lo repito, el animal no es satánico. Veámoslo de esta manera. Este murcielaguito pequeño o este que está aquí arriba son creaciones de Dios. Entonces está mal que un cristiano diga, no, eso es un animal satánico. No, no lo es. Eso es una creación de Dios. ¿Qué es lo que realmente pasa? El hombre ha satanizado las cosas. Entonces digamos que dice, no, es que ese animal es satánico. Incluso la religión católica satanizó al gato en su época. Y recordemos que cuando la religión católica empezó a mezclar que las brujas tenían sus gatos y que los gatos eran enviados de Satanás, entonces hubo prácticamente una matazón de gatos. Aquí vemos en esta imagen cómo se está colgando a un pobre gatico que por ser negro o blanco o de algún color que digamos que fuese utilizado, decían, no, esto es de Satanás. Mataron a miles de gaticos para la Edad Media, y en esta ilustración de Marcelo de 1348, vemos cómo la gente empezó a morir en las calles. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues la respuesta es bastante sencilla. ¿Ah? Al prácticamente no tener estos gatos tan bonitos, ¿cierto? Empezaron a aumentar las ratas. Entonces la rata tenía una pulga y la pulga a su vez tenía una bacteria, la Yersinia pestis. Entonces es lo que nosotros conocemos como la peste negra. Entonces se esparció por Europa, claro, y acabó con toda esta cantidad de gente. O sea, mesmó, prácticamente acaba con la población europea. Y eso fue por satanizar un animal. Entonces volvemos a esto. No estamos satanizando a un animal, el cristiano no hace eso, pero sí sabemos que los íconos, o sea, que estos animales o que estos símbolos se convierten en íconos utilizados por, ¿ok? Entonces, terminando ese pequeño paréntesis, volvamos. Entonces hablamos un poco de las hogueras, de estos animales, sea este o sea el gato, las plantas llamadas muérdago. Hemos hablado de esta plantica. ¿Qué es esta plantica? Esta plantica sencillamente, y por ahí alguna vez la nombramos, es una planta parasitaria que nacía del roble. Entonces ellos la veneraban bastante, decían que tenía un sentido místico porque no pertenecía a la tierra y estaba como que entre la tierra y el cielo. Entonces ese estado de estar en algo medio representaba algo como esotérico. Y no solamente esto, entonces ellos tenían este tipo, de ejemplo, de ritual del muérdago, que lo están cortando con una hoz de oro, estos druidas. Entonces ellos cortaban el muérdago, lo quitaban, y este muérdago tenía algunas propiedades muy buenas. Volvemos a lo mismo. ¿Es el muérdago satánico? No, no, el muérdago no es satánico. Es una creación de Dios como el roble o como cualquier otra planta. Sí existe para propiedades medicinales. Entonces nosotros tenemos propiedades del muérdago, que es hemostático, hipotensor, vasodilatador, depurativo, antiespasmódico, antiinflamatorio, diurético, citotóxico, y últimamente se han descubierto incluso en esta plantica parasitaria propiedades anticancerígenas. Súper bueno, no digo que no, pero los druidas utilizaban esta propiedad, la propiedad sedante, y otra propiedad que tenía que era de pegarse mal que bien su vuelo. Entonces digamos que era un poco alucinógena, mezclada con otro tipo de plantas. Entonces los druidas entraban, digamos que en su viaje místico, mezclado con otras plantas, adquirían mensajes, podían, digamos que, hablar cosas y toda la cuestión, y eso, digamos que tenía una carga energética bastante rara. Aquí, digamos que la cuestión se empieza a volver un poco rara en cuanto a estas prácticas que hacían los druidas por medio de estas plantas que ellos adoraban. El muérdago también es reconocido porque, digamos que mucho de esa veneración que se hacía hacia esta planta traspasó las fronteras y digamos que las ceremonias. Vemos acá un beso, el beso bajo el muérdago, para que la gente se mantenga unida. También una creencia que llegó desde muy lejos y hasta el día de hoy mucha gente la sigue practicando en diciembre, posiblemente no para los países latinoamericanos, pero sí para los países canadienses. Es bonito que alguien se bese debajo del muérdago. Bueno, seguimos. ¿Qué dice de esto la Biblia? En Segunda de Reyes 17, 9, 11 dice:
Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Entonces ya sabemos de qué árbol están hablando. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. Hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, perdón. Entonces aquí lo tenemos claro, que sí hacían este tipo de imágenes de acera y utilizaban bastante los árboles. Esto prácticamente era una práctica prácticamente práctica, pero sí era una práctica bastante antigua, ¿sí? Y si ustedes se van a dar cuenta acá, quiero que analicen algo esta imagen que ya vieron. ¿Qué encuentran de raro en el árbol? Aparte del muérdago, aparte de las hoces, aparte digamos que de estas vírgenes que están ayudando a este proceso. Bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí en el medio hay una pequeña figurita que se hacía y se tallaba en estos árboles frondosos, ¿sí? ¿Quién era más ni nada menos que Acera? Recordemos que Acera bíblicamente tiene muchos nombres y la vamos a encontrar posiblemente como Astarot. Por fuera, posiblemente de los cánones bíblicos, vamos a encontrar el nombre de Isis. Y esa figura que vemos acá, era prácticamente todas esas figuras que se encontraban desde los celtas y mucho más antiguas. Hemos hablado incluso de la reina del cielo, ¿sí? Se hablaba bíblicamente en el Antiguo Testamento de la reina del cielo, y ojo, cuando se hablaba en el Antiguo Testamento de la reina del cielo, Miriam o María, la madre de Jesús, ni siquiera había nacido. O sea, este personaje de esta mujer con este niño era mucho más antigua que Miriam o María, la madre de Jesús. Bueno, sigamos. Prácticamente de esto ya vimos la parte de las hogueras, ¿cierto? Vimos la parte del muérdago y nos queda esta parte de ceremonias secretas. ¿Qué dice Efesios 5, 11, 12? Y no participéis en obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. O sea, se sabía que existían este tipo de prácticas secretas y que era vergonzoso incluso hablar o de los sacrificios o de las orgías o de todo este tipo de prácticas que se hacían en secreto. ¿Mm? Veamos algo importante, que ya nos hemos centrado un poco en algunas de las prácticas de estos druidas, ¿cierto? Entonces, digamos que lo del muérdago y todo eso, pero teníamos que centrarnos en un tiempo también. Recordemos que esta charla está enfocada en lo que es el Halloween. Entonces, veamos que ellos prácticamente dividían su año en dos partes. Entonces, prácticamente uno se da cuenta en estos lugares como Canadá, Estados Unidos, que hay un tiempo que es muy frío y otro que es bastante calientico. Pero digamos que ellos tenían el año muy sesgado, entonces ellos no veían las 4 estaciones, sino ellos veían 2, una muy frío y una muy caliente. Se acabó. Las transiciones entre ambas estaciones no existían. Entonces no existía la primavera y no existía el otoño. Existía prácticamente todos los meses fríos, los meses que le pertenecían a la luna o a la oscuridad, y todos los meses que le pertenecían al sol y a la iluminación y a las cosas bellas y a lo que no fuese la muerte. En este punto, prácticamente el 1 de noviembre es donde empezaba toda esa fiesta de las cosechas. Entonces, para esta época se celebraba algo muy importante, que era el Samaín. Ese Samaín era dedicado a este dios, a un dios que era el dios de la muerte, el dios Samaín. Entonces nos damos cuenta que ya empieza a haber algo más de contenido acerca de por qué está relacionado tanto con el 31 con el 1 de noviembre. Recordemos que algunos países incluso celebran 31, 1 y 2 de noviembre. Algo interesante de resaltar de esta rueda que dividía el tiempo, nos ubicamos acá, por ejemplo, el Samaín. ¿Con qué está caracterizado? Con una calabaza, sí señores. El Yule, ya hemos visto en una cápsula de reflexión acerca de la Navidad, y un poquito en otra cápsula de reflexión acerca de Ishtar, ¿no? Aquí, ejemplo, en nuestra cultura latinoamericana lo conocemos como Semana Santa, ¿cierto? Pero aquí en estas partes de la tierra es la celebración de los huevitos, del conejo de Pascua, y recibe prácticamente el nombre
de una de estas celebraciones paganas. Bueno, ¿qué se creían los druidas que pasaba en este momento? Ellos decían el 1 de noviembre prácticamente se abren unos portales. Entonces de esos portales regresaban los muertos. ¿Y de dónde regresaban? Pues de un purgatorio. Entonces ellos decían, pueden regresar los muertos y dependiendo de cómo se hayan comportado, pueden venir en forma de animal si se han comportado mal o pueden venir en forma humana a visitarlo a usted. Entonces muchas de las personas se prestaban para eso porque decían que podían comunicarse con sus ancestros muertos. Entonces recordemos que esta historia del purgatorio es de diferentes culturas, no solamente la tenían los druidas. Este cuento del purgatorio, incluso el catolicismo lo ha tenido como purgatorio, y vemos por acá ejemplos, los nakaras, si no estoy mal, que son esos, el purgatorio, pero del budismo. Entonces aquí nos damos cuenta que eso fue un cuento que se elaboró bien antiguo y que la religión católica lo que hizo fue adoptarlo y transformarlo y volverlo en lo que nosotros conocemos como el purgatorio. De hecho, la doctrina del purgatorio fue proclamada como un dogma de la fe por el Concilio de Florencia. Las almas que llegaron a la muerte en estado de gracia, pero no totalmente purificadas para entrar al cielo, pasan a un estado de purificación que conocemos con el nombre de purgatorio. Eso más o menos se definió en 1439. Pero ¿qué dice realmente? ¿Existe ese purgatorio y todo eso? En Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Claro, ¿cierto? Entonces, no existe la reencarnación, que era una de las creencias de los druidas, o ejemplo del hinduismo. Entonces, no existe este tipo de reencarnación y se muere Juanito y Juanito se espera hasta el juicio. Fin. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaba con estos portales? ¿Quiénes eran los que venían de estos portales? Entonces, en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esto que nosotros vemos, que le llamamos fantasmas y todo eso, y que parece y que se presenta bastante en esta época, la gente diría, no, es que vi a mi mamá que se había muerta, o vi a su abuelita, o vea que su abuelo vino a visitarme. Cuidado, cuidado porque está escrito. O sea, hay una inconsciencia total en ese estado después de la muerte, hasta que se esperan hasta el juicio. Entonces, ¿quiénes son los que están aprovechando realmente de que usted crea en esas cosas? Pues muy facilito, ¿cierto? Principados, ¿cierto? Potestades, legiones, estos seres de las tinieblas, estas huestes espirituales de maldad, son los que aprovechan que la gente caiga en esta ignorancia para decir, sí, es que fue el abuelito. ¿Mm? Veamos también que los druidas creían en la reencarnación, hacían estas prácticas, pero acordemos que estamos hablando del Halloween. Otra de las prácticas que ellos tenían, porque creían en este Samaín, que venían estos muertos del más allá en estos portales. Entonces ellos, digamos que hacían una práctica que era disfrazarse para tomar la apariencia de un animal con el fin de canalizar a estos muertos, entre comillas, porque son demonios, que venían a manifestarse. Entonces, lo que era prácticamente el disfraz, las máscaras y este tipo de rituales con huesos o con pieles de animales, vienen desde ahí. Pero, ojo, el origen es totalmente pagano y ellos sabían a quién le estaban rindiendo culto. Llevaban millones, bueno, no millones, pero llevaban miles de años haciéndolo. ¿Mm? Vemos acá también que una de las cosas que ellos hacían era bajar a los pueblos, digamos que en cierta procesión, y ellos bajaban a pedir ofrenda. Entonces, después de que se disfrazaban y hacían una serie de cosas, ellos bajaban al pueblo y golpeaban por las puertas. Entonces ellos se iban y decían, bueno, ¿qué nos va a dar de ofrenda para nosotros, para los druidas? Entonces, si la persona tenía maíz, daba maíz, y si no, ellos le lanzaban una maldición. Entonces, ojo que desde aquí empieza prácticamente el truco y el trato. Nosotros en países latinoamericanos habíamos escuchado el triqui triqui Halloween, ¿cierto? Pero digamos que las palabras reales era truco o trato. O realmente me das algo, hacemos un cambio, o yo te maldigo.
era prácticamente las palabras que se decían. Entonces mucha gente le daba lo que tenía, le daba o animales para hacer rituales, o le daba, en el peor de los casos, que no había nada, daban doncellas, o sea, muchachas vírgenes, se las entregaban a ellos. Entonces, ejemplo, ellos salían con qué? Ellos, otro icono, ejemplo del Halloween es la calabaza. Ellos salían aquí, como estamos viendo esta imagen, ellos salían sosteniendo no una calabaza, sino un nabo. Esta es la imagen de un nabo tallado, porque para el lugar geográfico que ellos habitaban se daban nabos, no calabazas. Entonces ellos hacían el huequito, metían la vela y ese era como el candelabro con el que ellos salían a pedir estas ofrendas. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacían con las dichosas ofrendas? Bueno, aquí la cuestión se pone bastante oscura para que no digan que Halloween solamente es una fiesta de inocencia. Estas doncellas y estos animales eran prácticamente ofrendas sacrificiales. Muchas de estas eran ¿para qué? Recordemos que hay una práctica que se llama la necromancia, que era averiguar el futuro a través de los muertos, ya sea por piezas de muertos, huesos, y algunas de estas prácticas era eviscerar al vivo, dejar que corriese su sangre, dejar que se moviesen sus vísceras, y de esta manera ellos podían predecir cosas. Sí, es bastante brutal, pero eso es una de las prácticas que se hacía. Entonces acá vemos, por ejemplo, en este altar de sacrificio, un caballo y un humano y un druida ofreciendo esto. Más abajo en esta vemos la hoz de oro nuevamente, una doncella, y como dato curioso de esta imagen, lógico, es una ilustración, no una fotografía, vemos la serpiente, curioso, ¿no? Decorando este altar de sacrificio. Entonces, ¿a quién iban dirigidos esos sacrificios? ¿A la antigua serpiente? Bueno, ahí se los dejo para que lo piensen. Entonces, digamos que este tipo de cosas eran lo que hacían los druidas en el Samaín. ¿Y a quién iba dirigido? Pues a sus demonios. ¿Sí? Veamos también, por ejemplo, en esta imagen se ve tanto un sacrificio por sangre, el hecho de beber sangre, el hecho de leer la sangre, o el hecho de hacer sacrificios por fuego. Entonces, fuesen sacrificios de sangre o sacrificios de fuego, eran una de las prácticas rituales que se realizaban en esa fecha en específico para estos sacerdotes druidas. Finalmente, solamente para hablar de los druidas, aunque esta celebración no se hacía en octubre, pero veamos más o menos un poquito el contexto de los druidas. Esto se conoce como The Wicker Man, o se conoce también como el hombre de mimbre. En este hombre de mimbre, si ustedes alcanzan a ver adentro, y ya lo hemos tocado en algunos de los programas, metían personas, metían ofrendas. Este hombre de mimbre era un hombre altísimo, yo estoy hablando de unos 10 metros de altura, lo rellenaban de personas, y lo más triste del asunto es que a este Wickerman le prendían fuego. Entonces todas estas personas, fuesen cristianos, o fuesen romanos, o fuese lo que fuese, que lo metían ahí, animales incluso, eran sacrificados en este Wickerman. Entonces, digamos que nos damos cuenta que las prácticas druidas no eran muy sanas, y no solamente era contacto y meditación con la naturaleza, no, realmente existían sacrificios. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? En 1 Corintios 10, del 20 al 21, dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes. Está bastante claro. O sea, yo no quiero, Dios lo dice, el Padre lo dice, yo no quiero que ustedes sean partícipes de eso, ¿cierto? Con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Él es claro, ¿cierto? O sea, o ustedes están de ese bando o ustedes están de este bando, pero no pueden ser grises. Ustedes son de allá o de acá. En Segunda de Reyes 16, del 2 al 4, dice: cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo. Pasar por fuego no era al niño decirle: vaya, salta por la fogata y vuelve. Según hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones
que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó inciensos en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Sí, la paganería prácticamente estaba alrededor de todos los pueblos de Israel y Dios decía, por favor, ya dejen de hacer eso, ¿sí? Pero nos damos cuenta que han pasado prácticamente 3000 años y lo seguimos haciendo. ¿Mm? Veamos que esos sacrificios de los cuales hacían estos druidas estaban en contra incluso de la palabra. En Segunda de Reyes 17:31 dice, los sabeos hicieron Anibas, a Tartac, y los de Sefarbaim quemaban a sus hijos, aquí sí es clarísimo, en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaim. Habíamos hablado incluso de Moloch. Moloch era una estatua de hierro a la cual le metían fuego aquí abajo. Nos damos cuenta, algunas de esas estatuas tenían articulados los codos, entonces ponían el niño, el toro estaba con la boca abierta, y después daban manivela, se va hasta que el niño vivo caía en la boca de esta estatua, ¿cierto? Y alrededor habían trompetas, habían tambores para opacar prácticamente el llanto y los gritos del niño que se estaba quemando ahí vivo. Pero esto era hacer pasar a sus hijos por fuego. Era una práctica druida, era una práctica muy antigua, reciclada por los druidas. Bueno, pero ¿qué pasó? Digamos que para seguir en el hilo de toda esta historia, los celtas tuvieron una confrontación muy fuerte. ¿Con quiénes? Con los romanos. El imperio romano prácticamente empezó a expandirse y empezó a tocar prácticamente las fronteras con los celtas. Y empezó una batalla bravísima. Hemos hablado incluso que algunas de estas batallas los romanos les tenían miedo a los celtas, porque decían que ellos eran como demonios, incluso iban a la batalla solamente con la espada, desnudos, y eso prácticamente se le conocía como un estado berserk. Entonces, estos estados berserk se daban por alucinación, por excitación, digamos que de medicamentos, de ese tipo de medicamentos que hacían los druidas. Entonces ellos llegaban a ese estado de la batalla y los romanos sí les tenían bastante miedo y sus armas con esa tecnología para la época era, bueno, daban miedo. La cuestión es que, digamos que estos dos bandos, al ser tan fuertes, lucharon durante bastantes años y bueno, no pudieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no puedes con el enemigo, te unes con él. Entonces ya digamos que estas batallas empezaron a negociarse de cierta manera y de otra manera la religión católica dijo, con ellos no podemos, tenemos que aliarnos a ellos. Entonces empezó a haber prácticamente una forma en que la religión católica y una forma en que el imperio romano hiciese llegar a los paganos, a los celtas y a otros pueblos que habían ahí a su religión. Ya lo habían hecho y habían, ejemplo, adoptado los dioses griegos hacia los romanos. Bueno, ejemplo, tenemos el caso de esta festividad Lemuralia, que era una fiesta pagana romana. ¿Esto? Entonces ellos celebraban también el Día de los Muertos. ¿Sí? Los romanos celebraban el Día de los Muertos y tenían que, ejemplo, ir a echar leche en las tumbas para que no viniesen los muertos a molestarlo o arrojar frijoles encima del hombro, frijoles negros, para que el muerto no viniese a vengarse de algo que yo hice. Entonces, ¿qué es lo que prácticamente hace? Dice, en el año 615 después de Cristo, el Papa Bonifacio IV transformó un templo romano dedicado a todos los dioses, el Panteón, en un templo cristiano, dedicándolo al Día de Todos los Santos, a aquellos que los habían precedido en la fe. Lo hizo para sustituir la fiesta pagana de los muertos, cambiando la fecha al 13 de mayo. Más tarde, en el año 741, el Papa Gregorio III movió nuevamente la fecha del Día de Todos los Santos del 13 de mayo al 1 de noviembre, que era el día de la dedicación. ¿Por qué lo movió? Porque querían eclipsar toda la fiesta pagana. Entonces ellos decían, nosotros tenemos nuestro Día de los Muertos, tratemos de eclipsar una fiesta pagana con otra fiesta pagana y todos contentos. De la Capilla de Todos los Santos en la Basílica de San Pedro en Roma. Esta fecha que sirvió a los cristianos de recordatorio de todos sus muertos y santos fallecidos. Más tarde, en el año 840, el Papa Gregorio de Todos los Santos se celebrará universalmente. Ojo,
de dónde es que viene prácticamente el hecho que estas celebraciones a los muertos se empiecen a dar. Así, el 31 de octubre se convertiría en la víspera de Todos los Santos. Santo en inglés es Halloween. Entonces era esa como Halloween, prácticamente traduciría como en víspera del Día de los Santos. Entonces, porque era 31 y era 1 de noviembre. Esto prácticamente después se hizo la mezcolanza y era, digamos que de mayor fuerza la fiesta pagana y se empezaron, digamos que a entremezclar mucho de ese tipo de cosas. Por eso lo dije con anterioridad, prácticamente era 31, 1 y 2. Después hemos saltado en el tiempo, prácticamente 300 a 600 años antes de Cristo, a la nacida de Cristo, y hemos avanzado prácticamente 300, 400, 800 años, y nos vamos a adentrar un poco más acá, hacia nuestra época, en el año 1600 a 1700. Para esta época se daría algo que se llamaba la cacería de brujas de la Edad Media, algo bastante lamentable. ¿Qué era esto? Prácticamente era señalar a una mujer y decir, ella está en un aquelarre. Este es un cuadro, si no estoy mal, de Goya. Y es un aquelarre donde uno ve unas mujeres de edad con niños muertos alrededor, colgados y todo eso, alrededor de un macho cabrío. Entonces era prácticamente lo que se les acusaba, de satanismo puro. Entonces muchas de estas mujeres, lamentablemente, eran una mujer que tenía conocimiento sobre la medicina natural. El cristiano no está en contra de la medicina natural. Entonces esto lo ve bien visto, que si te puedes tomar un té de algo que te quite el dolor de barriga, hazlo. ¿Cuál es el problema? Es cuando le das la parte de misticismo y crees que la hierba, por medio de espíritus insertados en esa hierba, van a hacer que te cures, ¿cierto? Entonces, darle esa carga espiritual a las hierbas es donde se empieza a poner, digamos que complicada la situación. La hierba puede funcionar por sí sola. Darle las cargas espirituales es darle un paso a los demonios para que ellos aprovechen esta debilidad. Entonces empiezas con hierbas, después sigues con cuarzos y después nueva era y bueno, ahí te lleva una cantidad de cosas. Entonces digamos que en cierta medida muchas mujeres inocentes como esta señora que hacía solamente té de hierbas y posiblemente algún tipo de estas cosas, pagaron en esta cacería de brujas. ¿Perseguida por quién? Bueno, lamentablemente por protestantes y por cristianos. Entonces, ¿qué pasaría? Muchas de estas mujeres fueron quemadas, incluso algunos libros de historia describen que eran puestas en postes y que llegaban y era prácticamente una purga, y decían usted, han dicho que son brujas, a la hoguera, y quemaban a estas 30 mujeres, fuesen o no fuesen responsables de esto, y cuenta la historia que incluso la grasa humana se veía pegada en las paredes de las casas, en los techos, al otro día había grasa humana por todo lado. Antes de ser quemadas, ellas eran torturadas. Entonces, esta mujer, que era prácticamente la figura que tenemos en el Halloween de la bruja, es prácticamente la remembranza de una masacre de mujeres que sí lo fueron y de mujeres que sencillamente tenían la tradición de las plantas. Las que yo digo que sí fueron era porque utilizaban muchas de las plantas que eran tóxicas para hacer pócimas, para matar a alguien o cosas por el estilo. Entonces, este tipo de gorrito, que digamos que lo tenemos dentro del Halloween como algo muy icónico, eran los sombreros que vestían estas mujeres campesinas. Entonces, ellas pasaban arando, pasaban afuera y tenían un sombrero para cubrirse de la sombra. Entonces, nos damos cuenta, por ejemplo, en este afiche, cosas tan icónicas como el sombrero, como la mujer vieja, como la escoba, como la calabaza y el gato, se empezaron a convertir en algo de la cultura del Halloween. La escoba es algo bien interesante porque se les empezó a relacionar. Muchas de estas mujeres viejas que sí practicaban este tipo de brujería, utilizaban la escoba, digamos que como un relajante sexual. Lo voy a decir así porque untaban el cabo de la escoba de algún tipo de hierbas y digamos que se autosatisfacían sexualmente con su escoba y se pegaban su viaje. Entonces, de esta manera es que se hizo la relación de la escoba y la bruja. Bueno, ¿qué pasó? Digamos que fue saltando la historia a través del tiempo y ya salimos de 1700, pasamos prácticamente a 1844. Todas estas prácticas paganas, todo lo que había pasado en Europa, digamos que un sector de la población, que vamos a hablar específicamente de los irlandeses, de esta pequeña isla, empezaron a migrar a Estados Unidos.
más o menos para el año de 1844. Entonces, todas las migraciones que se dieron de irlandeses traían sus tradiciones muy arraigadas en ellos. Entonces, todas esas tradiciones como el nabo empezaron a llegar acá. Muchos ejemplos de los nativos de acá no entendían ningún tipo de esas tradiciones, las veían bastante raras. Y ejemplo de la cuestión del nabo, al no encontrar nabos de buen tamaño acá, ¿qué hicieron los irlandeses? Adoptaron la calabaza. Y aquí es donde nace prácticamente el cuento de la calabaza, pero recordemos que la calabaza era la representación de estas linternas que tenían los druidas para salir a pedir las ofrendas para matar vírgenes. Bueno, lo voy dejando ahí para que sepan qué es lo que significa. Esta es una fotografía, si no estoy mal, de del primer carnaval de Halloween que se dio en Estados Unidos. Empezó a tomar bastante fuerza y lógico, a la gente le gustaba. Decía, está muy interesante salir, disfrazarme, asustar. Incluso la travesura, no eran travesuras, digamos que suaves. Era ir, romper vidrios, quemar cosas, asustar gente, ¿cierto? Bastantes cosas que a veces ya rayaban en lo absurdo. Pero muchas de estas prácticas no fueron tan inocentes cuando empezó esa tradición del Halloween. Venían tradiciones como de la de sacar manzanas. Esa tradición de sacar manzanas venía también de los druidas y era adivinación a través de las manzanas que flotaban en el agua y que se sacaban. Esa tradición decía que si uno hacía esto, no la conozco muy bien realmente, pero prácticamente decía que si tú sacabas la manzana y todo eso con los ojos cerrados, ibas a tener un buen año de amor. Bueno, y como digamos que utilizaban a los jóvenes y era la proyección que tenían, entonces los jóvenes, ejemplo, en este ritual que se había traído desde Irlanda, era a las 12 de la noche, un Halloween, prender la vela, ponerse frente al espejo, que muchos hemos escuchado esto hasta el día de hoy, y que se iba a ver la imagen de la persona con la que te ibas a casar. La pregunta es, si vas a hacer eso y ves una imagen, ¿crees que va a ser la persona que se va a casar contigo? ¿O más bien crees que es un espíritu? O sea, estás viendo prácticamente al demonio a través de ese espejo y va a utilizar algún interés y te va a decir, no, si el marihuano de la esquina va a ser tu esposo. Uf, entonces, bueno. Entonces vemos aquí que esas prácticas se hacían, vemos aquí los iconos, ejemplo, del gato, de la vela, del espejo y todas estas prácticas, que mal que bien se fueron dejando. Pasemos un poco al simbolismo. El simbolismo ya lo hemos visto la representación de la escoba, de la bruja, del gato, de la muerte, de estos murciélagos, de las pócimas, de la noche, ¿cierto? Del sombrero de campesina, de las ollas donde ya se decía que preparaban estas cosas, estos menjurjes. Pero veamos algo interesante. Hablemos de los símbolos, y ejemplo el gato no como el animal gato, o el vampiro, o el murciélago como el animal murciélago, sino como los símbolos. Hablemos un poquito del vudú haitiano. Alguna vez nombramos esto, y es bien interesante ver cómo hay prácticas donde ellos pueden volver a gente o cuerpos inertes, pueden hacer que sean poseídos por demonios y se levanten incluso a danzar. Esto ha sido incluso documentado y sí se ha visto. Hace poco un amigo Javier, mandó una imagen, un video de unos rituales africanos donde un hombre empieza a levitar, empieza a flotar. Eso no es falso, eso es verdadero, ¿sí? Este tipo de cosas se pueden realizar a través de los demonios, pero ojo con eso. ¿Es Dios quiere eso? ¿Y que participemos de eso? No, de ninguna manera. Él, por el contrario, nos invita a que salgamos de esto. Entonces, hablando un poco de los iconos, volviendo un poco a los iconos, qué pena salirme, estamos hablando que lo que es el vudú, vemos acá, ejemplo, en estas imágenes, a personas que entran en trance y todo este tipo de magia negra, el muñequito y todo esto. Algo interesante en cuanto a los símbolos. Habíamos hablado en el anterior programa acerca de los bebés con Vs, el bebé africano. El bebé africano era unos símbolos que se hacían sobre ofrendas, ejemplo este parece ser un cerdo muerto, sin manos y sin cabecita, donde ellos con harina de trigo de maíz hacían unos símbolos, fuese ya sobre el piso, aquí vemos algunos símbolos, o sobre las piezas sacrificadas. Entonces uno decía, bueno, ¿y esto qué hacía? Bueno, pues ellos hacían estos símbolos, veamos este, por ejemplo, el de Dambala Wedo,
Es un símbolo muy utilizado por estos magos, y ellos lo que hacen es prácticamente un ancla. A este ancla que bajan seres. Ojo, bajan seres a este punto y o digamos que es el punto de conexión. El punto de conexión donde ellos saben que tienen que aterrizar o llegar. Entonces, estos símbolos, el poder de estos símbolos es impresionante, ¿sí? Y ellos lo utilizan para magia negra, para santería, para brujería, para satanismo, utilizan todo este tipo de cosas. La reflexión de este punto es, ¿qué estamos haciendo con estos símbolos en nuestras casas? Entonces, si toda esta simbología es capaz de atraer realmente a estos loas que los llamaban, que eran estos demonios, ¿ustedes creen que toda la parte del simbolismo o decorar nuestra casa o poner calaveras y poner, ejemplo, las brujas y poner las pócimas, esto realmente va a atraer y se va a convertir en un llamado a decir, bien, mi casa está abierta a ustedes? Y bueno, como dato curioso, en la película, y lo había nombrado alguna vez, en la película de Chucky, o como otros le decimos en Latinoamérica, Chucky, es la historia de un mago, que es este mago de prácticas africanas, yorubas o whatever lo que sea. Él está, digamos que se va a punto de morir y utiliza un talismán, donde es el talismán de Dambalawedo, y él prácticamente pone su espíritu dentro de un muñeco. Cosas que suceden, bueno, sí, sí, sí. Satanás es incluso capaz de hacer mover muñecos, no les voy a decir que no. Bueno, ¿qué ha pasado con todo esto? Digamos que hemos visto una línea histórica de lo que se ha convertido el Halloween, de cómo las prácticas druidas y estas prácticas de sacrificio quedaron en la memoria y en las tradiciones de los hombres, las cuales la Biblia dice no las sigáis, siguieron esas tradiciones de hombres y prácticamente saltaron el continente, llegan acá, se transforman y se empiezan a convertir en algo muy sutil, que es lo que nuestros niños se disfrazan y siguen desconociendo el trasfondo de esto. Pero más allá, los que sí conocen empiezan a ubicarse por otro lado, que es el resurgimiento de las prácticas oscuras. Tenemos entonces el Wicca, tenemos el neodruidismo, el neopaganismo y satanismo, que prácticamente encierra todas estas. ¿Qué es la Wicca? La Wicca es un sistema de creencias religiosas ecléctico. La vez pasada estaba hablando con los muchachos y les decía cuál es la diferencia entre ecléctico y escéptico. Escéptico es que no creo, ¿cierto? Y el escéptico dice, no, yo no creo, yo no creo, yo no creo. El ecléptico dice, yo sí creo, pero yo decido que creo. Entonces, ejemplo, compuestos de elementos, opiniones, estilos, etcétera. Entonces yo voy a la religión y a lo que me parezca adoptar y yo lo adopto. Entonces eso es eclecticismo. Entonces de carácter diverso, centrado alrededor de dioses, diosas y adoración de la naturaleza. Pregunta, ¿quiere el Padre que adoremos la naturaleza, a su creación? Eso me hace hasta una falta de respeto, que adoremos a la creación y no al creador. Gary Cantrell, un autor wicano renombrado, dice que Wicca está basado en la armonía con la naturaleza. Hasta ahí uno dice, bueno, sí, está bien. Y todos los aspectos de la divinidad del dios y la diosa. Bueno, la cosa ya se empieza a poner rara. La práctica de Wicca involucra la manipulación de la naturaleza. Ok. A través de diversos rituales con la intención de ganar poder, prestigio, amor o cualquier cosa que un wicano quiera. Bueno. Entonces nos damos cuenta que prácticamente le están diciendo a una persona, usted puede alcanzar el éxito. Así como hay iglesias que de la prosperidad, ¿no? Y usted, mejor dicho, aquí deje el dinero y usted, mejor dicho, va a ser próspero. Esto es prácticamente el engaño para brujos. Es lo mismo, es decir, usted va a ser próspero y usted, no señor, la vida cristiana no es fácil, ¿sí? Entonces, digamos, porque van a haber pruebas, pero digamos que en este sentido es decirle, usted va a tenerlo todo, ¿cierto? Y por medio de la manipulación de la naturaleza y no sé qué, usted va a tener el poder. Entonces, recordemos que una de las primeras mentiras es decir, usted va a tener el poder de ser como un dios. Entonces, lo siguen manteniendo. Entonces, digamos que la Wicca, aquí vemos Stonehenge, actualmente se siguen haciendo prácticas de neopaganismo, como la Wicca o el druidismo. El neopaganismo y el neodruidismo, digamos que tienen este tipo de prácticas que hasta el día de hoy se efectúan
Y algo muy particular, recordemos que estos simbolitos los habíamos visto en el alfabeto, no alfabeto, pero digamos que en la escritura de los celtas. Hasta el día de hoy esto se conoce como runas, las runas. Entonces vamos a un taller de runas, lo pueden invitar a usted. Y uno diría, uy, sí, eso suena súper interesante, pero veamos el origen oscuro de esto. Entonces todo ese taller de runas, ejemplo, el oráculo del tarot, las runas de los ángeles, pero serán caídos. Vemos acá como, digamos que la publicidad engaña. Entonces, ay, te voy a brindar la felicidad y vas a conseguir al novio así como este personaje divino y toda la... No, hombre, eso no es posible, eso no existe. Y esto lo va a utilizar Satanás para manipularte. Entonces, todas estas prácticas han resurgido, han resurgido. Entonces, no solamente es el Halloween, sino todas las prácticas que ha traído el Halloween detrás de eso. Y dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Más claro no canta un gallo. Señores, no se dejen engañar por este tipo de cosas, no se dejen engañar por Halloween, por las tradiciones de los hombres, ¿cierto? O por este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque esos son sutilezas, estas cosas se ven muy sutiles, incluso no se ven peligrosas. Bueno. Ahora entremos un poco dentro del satanismo, que es prácticamente lo que encierra todo esto. Y veamos algo de la fecha del 31. Según indica en la Biblia de Satán, escrita por Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán, que fue con los 60, la noche del 31 de octubre, noche de Halloween, es el día más propicio para dar culto a Satanás, pues el calendario satanista indica que es la fiesta de Satán. Digamos que es para la misma época que se le rendía el culto a los druidas a este personaje de la muerte, ¿no? A Samaín. Aquí tenemos tres grandes, digamos que brujos satanistas, y este es el personaje que escribe esta Biblia negra, que es Anton LaVey, y él recoge muchos, recopila prácticamente muchos de los datos de Aleister Crowell y de Madame Blavatsky. Entonces, todo lo que es esoterismo muy antiguo, todo ese paganismo viejo, todo ese druidismo es rescatado por estos dos personajes, y este personaje prácticamente trae en los 60 prácticamente el resurgimiento de todo este nuevo satanismo. Pero digamos que el satanismo no se queda solo en eso, en decir, sí, yo me he visto de negro y ya. No, el satanismo real tiene cosas tan oscuras como rituales, como sacrificios de niños incluso, adoración a este tipo de imágenes. Recordemos que ya en Estados Unidos se abrió una iglesia abiertamente satanista. Mucha gente pienso que irá también por ignorancia, serán manipulados, igual como a veces muchas iglesias manipulan a la gente, y hay prácticas, ejemplo, de este tipo de sacrificios. Para esta época, lamentablemente, y luego como veterinario, muchos animalitos tienen que llevar del bulto, lo decimos los colombianos así, que es que tengan que morir este tipo de gaticos blancos, de gaticos negros, o un perro o algo así. Es bastante lamentable esto, ¿cierto? Pero se presenta, ojo, esto se presenta. Lo más triste del asunto es que no solamente animales se sacrifican. Por ejemplo, en las noticias podemos encontrar que el satanista habla de sacrificios de niños en México por Halloween. Advierte satanista de sacrificio de niños en México por Halloween. Entonces nos damos cuenta que esto no es, a veces mucha gente dirá, no, esto es un mito urbano, como lo llamarían. Pero créanme que he visto imágenes donde realmente incluso el satanismo y el tráfico de órganos está muy ligado. Entonces están aprovechando para hacer su ritual y de paso se ganan unos 50,000, $100,000 en órganos. Es bastante oscuro esto. Entonces mi pregunta es, esta imagen que fue de hace bastante tiempo, que eran estas prácticas de hacer pasar a sus hijos por fuego, en el Halloween o en estas fiestas paganas, ya sea del Día de los Muertos en México, ¿a qué estamos exponiendo a nuestros hijos? O a nuestro primito cuando lo disfrazamos, ¿a qué estamos exponiendo a estas almas inocentes? ¿Sí? Eso es algo para pensar. ¿Sí? Algo interesante, ejemplo, de esta película, Coco, que muchos la habrán visto, habla de los muertos, ¿cierto? En México, digamos que es de esa conexión con tus ancestros muertos. Pero con anterioridad hemos visto
porque estos muertos, según la Biblia, están muertos, están en estado de inconsciencia y ellos no pueden venir. Entonces, si se le está enseñando a un niño desde pequeñito que él puede tener un contacto con estos espíritus, ¿ustedes creen que Satanás o los demonios no van a utilizar la debilidad de un niño de querer ver a su abuelo para hacerse pasar por él? Claro que sí. Incluso lo que son psicofonías, lo que son todo ese tipo de prácticas, tabla ouija y todo esto, que es para poderse contactar con esto, va a ser única y exclusivamente utilizado por demonios para desviarte de la verdad de Cristo. Veamos en Colosenses 2:8, nuevamente, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Es tan sutil como una película que se le da a un niño, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esa película es bastante, digamos que yo no, como artista puedo decir, tiene un color, la animación es excelente y a veces como padres nos quedamos con eso. No, póngale coco al niño que está llorando. Pero ustedes como padres se han sentado a ver eso. No, vista al niño de diablo y dele la cabacita y que salga a pedir dulces. Pero ustedes como padres, como tíos, van a exponer a sus hijos a eso. Bueno, veamos en Efesios 5:6-14. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, a ti se lo están dirigiendo, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Finalmente, en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces mi invitación finalmente es, dejemos las tinieblas, dejemos estas prácticas, conozcamos un poquito de dónde vienen y veamos que Cristo sí nos da una luz. ¿Para qué? Para romper estas tinieblas. Es un velo que nos han puesto desde niños, porque desde niños nos han disfrazado y nos han dicho que eso está bien. Cuando entendemos que hay un trasfondo espiritual bastante fuerte y que el Padre está en desacuerdo con esto. Cuando Él dice, todos estos prácticamente sígueme a mí, yo soy tu luz, deja esas tradiciones de hombres que no traen nada bueno para ti ni para tu familia. Entonces la invitación de Él es sígueme a mí. Bueno, yo con esto, ya a los 57 minutos, les agradezco a todos los que se han conectado. No sé quién más estará conectado, no los puedo ver en este momento. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez. Les agradezco una vez más por unirse a Creyente Clandestino y a esta cápsula de reflexión llamada El Halloween. Preguntas abiertas las pueden mandar por texto a nuestra página de Facebook Creyente Clandestino y nos encontrarán ahora por medio de YouTube. Muchísimas gracias a todos y una muy feliz noche y Dios los bendiga. Fuerza, Dios los proteja para el inicio de esta semana. Muchas gracias a todos.